Buenas tardes, estimada profesora. Mi nombre es Stephanie Barrantes, estudiante de la carrera de bachillerato en psicología. Esta tarea está enfocada en hacer lo que es un video de exposición eh, de la materia de teorías y métodos conductismo y enfoque cognitivo. En esta exposición vamos a ver algunos de los objetivos principales de las lecturas que estamos viendo. ¿Qué es el conductismo? ¿Cuáles son sus fundamentos principales exponentes? El conductismo propone estudiar la conducta observable como un objetivo de investigación científica. Paulot y Skinner son dos de las figuras más importantes y claves que están en corriente. Cada uno de estos con su enfoque muy particular. Paulot, un fisiólogo ruso, descubrió el condicionamiento clásico al observar que los perros salivaban ante un estímulo asociado con la comida, así lo señala Patiño. Paul fue uno de los autores más importantes del enfoque conductual, que dio lugar a la investigación experimental y notó que los perros empezaban a salivar en cuanto veían la comida. Por otro lado, tenemos a Skinner, un psicólogo de Estados Unidos que desarrolló el acondicionamiento operante, donde la conducta es controlada por sus consecuencias. Según Patiño, las conductas que los organismos realizan con el fin de obtener una meta o una consecuencia en particular se le ha denominado conducta operante. Identificó 4 procedimientos: el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el castigo positivo y el castigo negativo. Así lo menciona Patiño. En ambos enfoques son complementarios y se aplica en la psicología clínica, en la educación y hasta en entrenamientos animales. Así lo expresa Patiño. Analizar los fenómenos desde posiciones teóricas sólidas permitirá que la psicología se consolide con una disciplina sistemática y rigurosa. ¿Cuál es el objetivo general de este video? Es analizar los principales aportes de Paulot sobre el acondicionamiento clásico y a Skinner en relación al condicionamiento operante, así como las diversas técnicas que plantean sus aplicaciones y sus beneficios. ¿Cuáles son los objetivos de Paulot? Bueno, comprender el descubrimiento del acondicionamiento clásico a partir de experimentos con perros. Identificar y diferenciar los conceptos fundamentales del acondicionamiento clásico. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo condicionado y respuesta condicionada. Explicar los fenómenos asociados al condicionamiento clásico como la generalización y la extinción, y reconocer sus aplicaciones en la vida cotidiana y en contextos clínicos. Skinner. Los objetivos de Skinner es comprender los fundamentos del condicionamiento operante y su diferencia con el condicionamiento clásico. Identificar, explicar los 4 procedimientos condicionantes operantes. ¿Cuáles? Ya los habíamos mencionado, que era el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el castigo positivo, el castigo negativo. Diferenciar entre el reforzamiento, negativo por escape y por evitación. Y reconocer las aplicaciones de condicionamiento operante en educación, en la clínica y en el entrenamiento animal. ¿Quién es Paulot? Bueno, Paulot fue un fisiólogo ruso cuyo interés inicial era estudiar los procesos digestivos de los perros. Durante sus investigaciones en el laboratorio, realizó una observación que cambiaría el rumbo de la psicología. Notó que los perros no esperaban a salivar hasta que le colocaran la comida, sino que comenzaban a salivar en cuanto veían la comida o incluso hasta cuando escuchaban a sus cuidadores. Esta observación la llevó a preguntarse por qué ocurría esto y a diseñar el experimento para aprender el fenómeno. Pablo descubrió así el acondicionamiento clásico, un proceso de aprendizaje asociativo que ocurre tanto en animales como en humanos y que se ha convertido en uno de los mecanismos más básicos para comprender la adquisición de nuevas conductas. Su enfoque experimental y riguroso
sentó las bases para que la psicología se considerara una de las disciplinas científicas. Conceptos fundamentales del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico se basa en 4 conceptos fundamentales que es necesario comprender para analizar este proceso de aprendizaje. En primer lugar, encontramos el estímulo incondicionado, que es aquel estímulo que provoca una respuesta innata, es decir, una respuesta que no requiere de aprendizaje previo. Ejemplo de estímulos incondicionados son la comida, que provoca salivación. Es como cuando vemos un limón y ya estamos salivando porque lo imaginamos comerlo con sal, con lisano, con un montón de cosas, ¿verdad? O cuando nos golpeamos la rodilla o un codo, que la extremidad por innato se estira, ¿verdad? Así lo refleja este Patiño. Por otro lado, tenemos el estímulo condicionado, que originalmente es un estímulo neutro, no provoca la respuesta en cuestión, pero que tras ser asociado repetidamente con el estímulo incondicionado, adquiere la capacidad de provocar dicha respuesta. Finalmente, la respuesta condicionada es la misma respuesta que antes era incondicionada. ¿Quién es Skinner? Bueno, Frederick Skinner fue un psicólogo estadounidense que desarrolló el condicionamiento operante, un enfoque que se centra en cómo la consecuencia de la conducta determina su probabilidad de ocurrencia futura. Skinner se basó en los trabajos previos con Edward y su ley del efecto, la cual establece las consecuencias satisfactorias, fortalece la asociación entre estímulos y respuesta, mientras que las consecuencias molestas lo debilitan. Edward demostró con sus experimentos con gatos, que eran los gatos con las cajas problema, donde los animales aprendían por ensayo o error oprimir una palanca para escapar. Así lo comenta Patiño. Skinner retomó estas ideas y las desarrolló de forma más sistemática y distinguiendo entre conducta respondiente, que es involuntaria y refleja, y conducta operante, que es voluntaria y está controlada por las consecuencias. Diferencias entre el condicionamiento clásico y el operante. Bueno, es fundamental comprender la diferencia entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ya que ambos explican tipos distintos de aprendizaje. En el acondicionamiento clásico, la conducta es provocada por estímulos que ocurre ante la conducta de la naturaleza refleja o involuntaria. Ahora, por lo contrario, el acondicionamiento operante, la conducta es voluntaria y está controlada por consecuencias que ocurren después de una conducta. ¿Qué es el reforzamiento positivo? El reforzamiento positivo es uno de los 4 procedimientos fundamentales del acondicionamiento operante y consistente en el aumento de la probabilidad de la ocurrencia de una conducta a partir de una adición o suma de un estímulo o consecuencia. Es importante destacar que el término positivo, ¿verdad?, no se refiere a algo bueno o agradable en un sentido moral, sino que simplemente a la adición a un estímulo. Si la conducta aumenta después de que se haya añadido el estímulo, entonces ahí estaremos en un estímulo, reforzamiento positivo. Reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo consiste en el aumento de la probabilidad de la ocurrencia de una conducta a partir de la sustracción o eliminación total del estímulo en la consecuencia. Así lo dice Patiño. Al igual que el reforzamiento positivo, el término negativo no se refiere a algo malo ni desagradable, sino a la eliminación de un estímulo. Si una conducta aumenta porque permite eliminar algo, entonces estamos a un reforzamiento negativo. Aquí vamos a ver lo que es una comparativa con Pavlov y Skinner.
El acondicionamiento clásico versus el operante. El acondicionamiento clásico de Pavlov dice que el tipo de conducta es respondiente, es decir, involuntaria y refleja. En cambio, el de Skinner dice que es operante, es decir, voluntaria y activa. La conducta de Operlot dice que la conducta es controlada por estímulos que ocurren antes de la conducta. En Skinner dice que la conducta es controlada por las consecuencias que ocurren después de la conducta. Dice que la naturaleza del organismo es pasivo, ya que simplemente responde a estímulos del ambiente. En el Skinner dice que el organismo es activo, ya que la opera sobre el ambiente para obtener consecuencias. Y así sucesivamente tenemos varias comparativas. Y bueno, podemos llegar a la conclusión y en síntesis tenemos aquí que Ivan Pavlov y Skinner son dos figuras fundamentales en la psicología, cuyos aportes han permitido comprender el mecanismo basado del aprendizaje. Pavlov, con el acondicionamiento clásico, demostró cómo los estímulos ambientales pueden condicionar respuestas reflejas, explicando fenómenos como fobias y aversiones. Por otro lado, Skinner, con el acondicionamiento operante, evidenció cómo las consecuencias de la conducta moldean su probabilidad de ocurrencias en el futuro, proporcionando herramientas para modificar conductas en educación clínica y entrenamiento animal. Ambos enfoques son complementarios y coinciden en la importancia de estudiar la conducta desde la perspectiva científica y observable. Sus aplicaciones siguen vigentes y continúan siendo muy fundamentales por la práctica profesional de la psicología. Comprender estos principios desde la posición teórica sólida permite consolidar a la psicología como una disciplina rigurosa y basada en evidencia. Y hasta aquí llegó la finalización de lo que es la exposición por medio de un video, estimada profesora. De antemano le pido una disculpa por mi voz. Tengo varias semanas de estar con una afectación de salud. Me ha afectado muy específicamente la voz. Eh, Todavía ando un poco ronca, pero bueno, aquí estamos. Espero sea de su agrado la exposición. Linda tarde.